Bien, hermanos, vamos ahora a tener la lectura de la palabra del Señor. Estamos en el libro del profeta Daniel, en el capítulo 4, en el versículo 29. Y vamos a leer hasta el fin del capítulo, versículo 37. Daniel capítulo 4 dice así la palabra del Señor. Al cabo de 12 meses, mientras paseaba por el palacio del reino de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa de reino, con la fuerza de mi poder y para gloria de mi grandeza? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando descendió una voz del cielo. A ti se dice, rey Nabucodonosor, el reino es traspasado de ti, y de entre los hombres te echarán, y con las bestias del campo será tu morada, y como los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo se enseñorea en el reino de los hombres, y a quien él quiere lo da. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se empapaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águilas y sus uñas como de aves. Hasta el fin de este tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi sentido me fue devuelto. Y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, porque su señorío es señorío sempiterno, y su reino de generación en generación. Y todos los moradores de la tierra por nada son contados. Y en el ejército del cielo y en los moradores de la tierra hace según su voluntad. Y no hay quien estorbe su mano y le diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo mi sentido me fue devuelto, y mi majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis consejeros y mis grandes me buscaron, y fui restituido a mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey de los cielos, porque todas sus obras son verdad, y sus caminos justicia, y puede humillar a los que andan con soberbia. Amén. El Señor bendiga su santa palabra. Hay un proverbio en la Biblia que dice que antes sí, antes de la caída viene, ¿cómo? La soberbia, ¿no? Y antes de la honra, la humildad, ¿no? Bien, estamos bien. Bien, antes de la caída o del quebrantamiento viene la soberbia. También dice, el que se alza, se eleva, será quebrantado, el que se humilla será exaltado. Y aquí en el final del versículo 37 dice, puede humillar a los que andan con soberbia. No solamente puede, sino que realmente el Señor lo hace. A los que andan con soberbia, con altivez, y pues fue lo que experimentó una vez más el rey Nabucodonosor de Babilonia. Como pues él recibió el juicio que le había sido anunciado por parte de Dios y por medio de Daniel. Como pues Dios se lo anunció, como habíamos visto también, como un mensaje, digamos, en el que él podía, si se arrepintiera, pues prolongar su paz, lo veíamos también, ¿no? Y pues de esa manera lo estaba llamando al arrepentimiento. Y pues lejos de escucharlo o lejos de arrepentirse, él se confió, porque pues no vio que se cumpliera de inmediato lo que le había ocurrido, no lo que le habían dicho. Entonces él se confió de esta manera, y muchas veces pues ocurre esto, ¿verdad? Que
cuando nos avisan de un peligro hasta que no hemos caído en él, no damos crédito y pues no hacemos caso. Entonces no hacemos caso a las advertencias que nos dan los hombres. No lo hacemos a los que dan los hombres, mucho menos a las que nos da Dios en su palabra. Él nos da advertencias de juicios. Él nos da advertencias en el caso de los creyentes también, de disciplinas, de correcciones que pueden ser muy severas, en el sentido que leemos incluso en 1 Corintios capítulo 11, ¿no? De que algunos incluso duermen, han muerto, han fallecido, de creyentes, ¿no? De miembros de la congregación. Bueno, pues entonces vemos, son advertencias de parte de Dios y pues no hemos de tener esta misma actitud de Nabucodonosor, que porque no lo vimos inmediatamente, pues en nuestro corazón se confía. Hemos de tener siempre presente esto, que un juicio que Dios demora no es un juicio que Dios revoca. Un juicio que Dios ha anunciado, ¿no? Y que al día presente no ha venido, no es que Él lo haya abolido o revocado. Segunda de Pedro, capítulo 3, vemos esto, que Él ha anunciado que Cristo vendrá y que cuando Él venga, pues dará la paga también, ¿no? A los impíos, ¿no? Habrá esta conflagración, digamos, del universo, ¿no? Todos los elementos ardiendo serán deshechos, ¿no? Y bueno, pues los impíos dicen, bueno, pues ¿dónde está la promesa de su advenimiento, ¿no? Desde la creación del mundo todo continúa igual, ¿no? Ya tarda, ya son las 7 menos cuarto y no ha venido, ¿no? Bueno, pues entonces lo que decimos, ¿no? Un juicio demorado no es abolido. Y es lo que dice el apóstol Pedro en segunda de Pedro capítulo 3, ¿no? De que ellos ignoran que, para empezar, que para el Señor un día son como 1000 años para un día, y que Él es paciente para con todos. El propósito de esto, una vez más, es llevar a la gente al arrepentimiento. Al arrepentimiento. Y es aquí un ejemplo también de Nabucodonosor. Aquí vemos, se puede decir, un arrepentimiento de Nabucodonosor, una restauración de Nabucodonosor. Una vez más, no entramos si Nabucodonosor, pues lo vamos a encontrar en el cielo o no, esto lo veremos cuando estemos allí, ¿no? Y podamos conocernos, tenemos toda la eternidad para conocernos a todos los redimidos a lo largo de la historia. Pero sí que nos enseña acerca del arrepentimiento, porque como mínimo vemos aquí el arrepentimiento es buscado por Dios y querido por Dios. Lo vemos incluso en la figura del rey Acab, ¿no? Nos acordamos del rey Acab, el de Jezabel, ¿no? El de Elías y Eliseo también, ¿no? El de la viña de Nabot, él no era tampoco, entonces un personaje que podemos decir que él haya pues realmente sido salvo después de, porque él, a la palabra también de Elías, ¿no? Cuando le anunció el juicio por la viña de Nabot, también se humilló, ¿no? Y apareció pues con saco, con cilicio. Y Dios demoró el juicio, ¿no? ¿Lo has visto cómo se ha humillado acá? Pero bueno, después él continuaría, andaría con a las andadas, ¿no? Con la historia de Ramón de Galaad y también persiguiendo al profeta Miqueas. Y vemos que su comportamiento era la de un reprobado, era de alguien que no había aprendido verdaderamente la justicia. Sin embargo, Dios a su arrepentimiento pues se mostró favorable para mostrar que si aún a Acab no, pues se muestra favorable, pues él busca, él pretende y acepta el arrepentimiento, es él lo que busca el arrepentimiento de los hombres. Lo mismo también de Nabucodonosor aquí, él mismo, Nabucodonosor, vemos su juicio, su arrepentimiento y su restauración, ¿no? En 3 palabras resumido,
el pasaje que hemos leído. El juicio que se había anunciado y que se había demorado le llega, ¿no? Dice, al cabo de 12 meses, un año, ¿no? Mientras paseaba por el palacio de Babilonia, el palacio del reino de Babilonia, habló el rey Nabucodonosor y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa del reino con la fuerza de mi poder y para gloria de mi grandeza? Entonces, pesando la palabra de Dios y pesando el anuncio de juicio, dice, fíjate todo lo que yo he hecho. Lo he hecho, ¿no? Qué gran casa, qué gran habitación, ¿no? Qué gran gloria de mi reino. Y lo he hecho sobre todo yo, ¿no? Dice, con la fuerza de mi poder. Lo he hecho yo con mis capacidades y con mi esfuerzo y con mi valentía y con mi lo que sea. Lo he hecho yo, ¿no? Y lo he hecho también para mi gloria, para gloria de mi grandeza. Es para que yo consiga un nombre ahora entre todos los vivos y después se me conozca para siempre. Para la gloria de mi grandeza. Y entonces vemos que por esta palabra se le precipitó el juicio. Aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando descendió una voz del cielo. Una voz del cielo que era de los vigilantes y santos, ¿no? Creo que no lo comentamos esto la otra vez, los vigilantes, ¿no? En el sentido de estar, pues, en vigilia, ¿no? Despierto. Los santos ángeles no se duermen, no duermen, no están inactivos, cumpliendo la voluntad de Dios, porque Dios no duerme, ni se duerme. Ni el juicio, como dice también, pues, la palabra de Dios, está ocioso o inactivo, ¿no? En 2 de Pedro capítulo 2. Los juicios de Dios no se tardan, no están ociosos, inactivos. Los vigilantes y santos, pues salió de esa voz del cielo, a ti se te dice, Rey Nabucodonosor, el reino es traspasado de ti, etc. Así pues vemos esto, ¿no? Vemos esto. Que le vino el juicio cuando él, se jactó de esa manera. Aquello que había anunciado Dios, que había diferido cuando, por abriendo la puerta al arrepentimiento, pues él se jactó, se ensoberbeció e inmediatamente le vino el juicio que había anunciado. Y esto vemos que no era que aquí estuviera él blasfemando el nombre de Dios directamente. Él está simplemente alabándose a sí mismo. Él está presumiendo de algo que él ha hecho. Entonces podemos pensar, si Dios actúa así con aquel que se jacta a sí mismo y no da la gloria a Dios, ¿cómo él va a actuar con aquel que blasfema directamente el nombre de Dios? Y este es el gran pecado, vemos aquí en España, ¿no? Que la gente se jacte de sus logros es algo ya adquirido, pero no solamente eso, es un paso más allá, están blasfemando directamente el nombre de Dios. Están blasfemando, insultando directamente a Dios. ¿De dónde proviene esto? Históricamente no sé, pero puedo decir que proviene del diablo. Ni siquiera el diablo se atrevería a una cosa tal. Por lo cual, si le vino el pecado, el juicio a Nabucodonosor por exaltarse a sí mismo, sin blasfemar directamente el nombre de Dios, ¿qué no vendrá a los españoles por blasfemar el nombre de Dios? ¿Qué no puede venir? Y si viene todo lo que pueda venir, será injusto. Si viene un juicio, como ha habido juicios a lo largo de la historia en España, o todavía peores, será injusto Dios que envía juicios y castigos. No, ¿verdad? En esta hora que tendríamos que estar mirando, que tendríamos que estar haciendo. Los cristianos, vemos que las cosas están entorpeciendo.
enturbiando, se está enrareciendo. ¿Qué tenemos que estar haciendo ahora? Ayunar. Ayunar. No sea que estemos en la antesala de graves juicios. Y serían completamente justos de parte del Señor. No solamente pues para que el Señor sea misericordioso, sino también para que guiar al pueblo al arrepentimiento, porque esa es la verdadera solución. Porque esa es la verdadera solución. No solamente diferir, ¿no?, el juicio. Lo difirió en Nabucodonosor, pero no hubo cambio de corazón. Tiene que haber un cambio de corazón verdaderamente para con el Señor. Entonces, el juicio anunciado en aquella misma hora se cumplió. Los primeros versículos del 32 al 33, bueno, pues lo que leemos ahí, si lo leemos sin más, a lo mejor alguien podría decir, no, lo que hubo es como que hubo un golpe de estado, a Nabucodonosor lo quitaron del trono y lo pusieron yo qué sé, en el establo, ¿no?, con las bestias, ¿no? Pero en el versículo 34 y también más adelante en el 36 vemos a que no fue eso, porque él perdió el sentido, la razón, enloqueció, se volvió demente. Versículo 34, alcé mis ojos al cielo y mi sentido se me fue devuelto. En el versículo 36, en el mismo tiempo mi sentido me fue devuelto. Es decir, que él se le fundieron, como se suele decir, ¿no?, habitualmente los plomos, ¿no? Y pues enloqueció. Y la gente entonces lo puso a un lado, ¿no?, aún siendo el rey, ¿no? Un rey loco no tiene que estar ocupando el rey, el trono o el puesto, ¿no? Etcétera, etcétera. Bueno, pues lo pusieron y cumplieron en él entonces las palabras de Dios. Seguramente ellos no lo conocían, no se conocían estas palabras, pero las palabras de Dios no son en vano y nunca vienen a él vacías, y se cumplen ciertamente. Fueron puestos entonces con las bestias del campo y pues estuvieron 7 tiempos, ¿no? ¿Cuánto sería el tiempo? ¿Serían meses? ¿Serían años? No sabemos, ¿no? En todo caso sería 7, ¿no? Un periodo completo de tiempos, de tiempo. Y estaría así entonces hasta que, vemos, ¿no?, hasta que reconozcas que el Altísimo se enseñorea en el reino de los hombres y a quien Él quiere lo da. Hemos estado hablando esta mañana o en esta tarde en el tiempo de sobremesa acerca de, pues, bueno, de las acciones de los hombres, ¿no?, en el ámbito natural o en el ámbito civil, ¿no?, y en el ámbito, digamos, de la gracia también, ¿no? Y aquí está hablando del ámbito, digamos, civil, de las acciones de los hombres, ¿no?, del reino. Y Dios se enseñorea en el reino de los hombres y a quien Él quiere lo da. Aquí estamos hablando de la soberanía de Dios universal sobre todas las naciones, sobre todos los reinos, sobre todos los hombres, sobre todas las acciones. Que Dios es el soberano, es el Rey eterno. Él, como hemos visto también esta mañana, tiene este plan y este propósito que proviene de su propio sabiduría y de su propia decisión desde antes de la fundación del mundo. Es este propósito inmutable, por lo cual también se le llama decreto, y no se rompe, y el Señor se ciñe a lo que Él se ha propuesto en sí mismo y lo va cumpliendo en su providencia. Y es el gobierno de Dios. El gobierno de Dios ahora es el cumplimiento de ese propósito, de ese plan tomado, decidido por adelantado. Y Él es el Rey. Y Él hace todas las cosas que Él se ha propuesto hacer.
pues, con los hombres, con nosotros, por medio de nosotros, ¿no? A veces será en contra de nosotros, pero Él va a cumplir su propósito. Y dirán entonces, ¿y nosotros para qué estamos en esto? ¿Qué tenemos entonces nosotros responsabilidad? ¿De qué tenemos nosotros de participar en todo esto? Pues bueno, ya es mucho que reconozcamos esta soberanía de Dios. ¿Para qué? Para que no seamos soberbios y altivos como Nabucodonosor fue. Si reconocemos esta soberanía, nos expresaremos en temor de Dios. Y por ejemplo, pondremos todos nuestros propósitos supeditados, sometidos a si Dios quiere o no quiere, Dios no quiere. Y es esto que también estamos comentando, ¿no? Esa tarde en Santiago 4, lo ha comentado pues el hermano, ¿no? Santiago, sí. Sí, claro, es que tenemos unos cuantos aquí. Pues cuando dice precisamente en el partir del versículo 13, vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y haremos negocio y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Esto es la vida del hombre, ¿no? Es una vanidad, como nos enseña la palabra de Eclesiastés. Pero la contrapartida de esto es que Dios vive y reina por los siglos y que su voluntad se cumple siempre. Por lo cual, dice, en lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y hacemos esto o aquello. Mas ahora os jactáis en vuestras soberbias, toda jactancia semejante es mala. Vemos, está hablando entonces de jactancia, de soberbia, lo mismo que Nabucodonosor, ¿no? Sería, digamos, del mismo tipo, en esencia sería lo mismo, cambiaría un poco las circunstancias tal vez, pero sería la misma jactancia. Lo que yo puedo hacer, lo que yo voy a hacer, lo que yo he conseguido, con mi fuerza, con mi sabiduría, etcétera, sin Dios. Bien, pues entonces vemos que para él su arrepentimiento fue eso, reconocer que no puede hacer nada sin la voluntad de Dios. Reconocer que Dios es soberano y que nosotros no podemos cambiar esto. Reconocerlo. Y pues hasta que no hubo ese reconocimiento, hasta que no hubo este arrepentimiento, no hubo por lo tanto esta restauración. Dice versículo 34. Mas al fin de este tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo. Se supone que entonces que se alzó los ojos al cielo buscando a Dios y reconociendo todo esto acerca de Dios, ¿no? Se acercó entonces queriendo, deseando también de Él. Y Dios le fue benigno, dice, mi sentido me fue devuelto. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre. Porque entonces confiesa precisamente el punto en cuestión, su señorío sempiterno y su reino de generación en generación. Todos los moradores de la tierra por nada son contados, lo que hemos visto, ¿no? ¿Qué es nuestra vida? Pues nada, es un vapor que aparece y se desvanece en un momento. Conforme van pasando los años, lo ve esto de manera más clara y de manera más acelerada, por nada son contados. Y dice, y en el ejército del cielo y en los moradores de la tierra hace según su voluntad. No hay que destorbe su mano y le diga qué hacer, ¿no? Lo que decíamos esta mañana, ¿no? También acerca de la elección y la predestinación de Dios, ¿no? Que la gente dice, bueno, pues entonces, repitiendo exactamente lo que dice Romanos 9, ¿no? Pues, ¿qué haces, no? ¿Por qué me haces así? ¿Por qué haces esto así, asá, no?
¿no? ¿Por qué tú, pues, salvas? ¿Por qué tú condenas? ¿Por qué tú a este sí, al otro no? ¿Y quién eres tú? Entonces dice Pablo, para contender contra Dios, ¿no? Si no eres más que pues, el trozo de barro en las manos de Dios. Y Dios tiene potestad para hacer a uno vaso de ira y otro vaso de misericordia. Y no eres quien, por lo tanto, para contender contra Dios. Qué locura. Contender contra Dios, ¿verdad? Bien, pues entonces el caso es que cuando él reconoció todas estas cosas, ese arrepentimiento, por lo tanto, y buscar a Dios, en aquel mismo tiempo, versículo 36, mi sentido me fue devuelto y la majestad de mi reino, y Dios lo restauró. Dios lo restauró y bueno, pues bueno, no sabemos si sería como a Job, ¿no? Que le daría el doble, ¿no?, de su estado anterior. En todo caso, pues lo restauró y lo confirmó en su estado como rey. Así dice que fui restituido a mi reino y mayor grandeza me fue añadida. Sí, efectivamente. Algo parecido entonces a Job, ¿no? Vino esta prueba y hasta que él, Job, pues no puso la mano en su boca y no, pues se calló, ¿no?, para que empezara a hablar a Dios, pues tampoco fue de esta manera pues restituido. Entonces vemos, esto es lo que sigue también al arrepentimiento. El arrepentimiento de vida, el arrepentimiento que conduce a la vida, el dejar el impío sus caminos, el volverse a Dios, el cual tendrá de él misericordia y será amplio en perdonar, el dejar pues los pecados en los que uno andaba, ¿no? Juan el Bautista, ¿no? Si uno pues estafaba, pues que lo deje y que, bueno, como Zaqueo, ¿no?, lo devuelva cuadruplicado, que haga también restitución del mal y del pecado. El arrepentimiento, pues para mostrar, bueno, no mostrar, es la realidad de que ya no anda más en esos pecados, no anda más en ese camino que mereció el juicio y que merece la condenación eterna. Mostrar que verdaderamente, pues él se ha acercado a Dios y Dios, por lo tanto, se ha acercado a él. Ese arrepentimiento es necesario y hay que predicar siempre la doctrina del arrepentimiento de pecados. Hemos de estar anunciando a Cristo y la salvación por fe, pero hemos de estar acompañando esto también del arrepentimiento de los pecados. El arrepentimiento de los pecados no es una causa por la cual pues nosotros venimos a recibir, ¿no? Porque todo proviene del propósito soberano de Dios, eterno. No es entonces la causa por la cual recibimos la salvación. Esta causa, vemos, es este consejo de Dios que hemos visto esta mañana, esta elección y esta predestinación, que no es solamente hasta mitad del camino, sino es hasta la gloria, ¿no? Es no solamente, pues, bueno, te llevo hasta la gracia, no, hasta la adopción, y la adopción como hijos es por la fe, y si es por la fe, es por la justificación, y si es por la justificación por la fe, es santificación y glorificación, y eso para los escogidos, y para los escogidos solo. Pero es necesario que se anuncie también el arrepentimiento de pecados y la vida nueva también, y que los escogidos se esfuerzan en la gracia de Dios, como decía también Pablo a Timoteo, esfuérzate en la gracia de Dios, como Pablo mismo dijo,
yo he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Porque así, como hemos visto también esta tarde, así actúa la gracia de Dios en nosotros, que actúa de nosotros de manera que nosotros actuamos y actúa en nosotros de manera que nosotros deseamos. ¿Deseamos o no deseamos? Si no deseamos es que no está actuando la gracia en nosotros. ¿Qué hemos de hacer entonces? Por lo menos darnos cuenta de esto para arrepentirnos de nuestros pecados. Acercarnos a Dios para que Él se acerque a nosotros. Si Él no nos lo está diciendo en su palabra. Y es la manera, por lo tanto, de ser restaurado. Isaías, capítulo 6, versículos 9 y 10. Podemos leer. Porque también está ligando la restauración a la confesión y al arrepentimiento, ¿verdad? Ve y di a este pueblo, oyendo, oíd y no entendáis, y viendo, ved, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, no sea que vea con sus ojos y con sus oídos oiga y su corazón entienda, y dice, y se convierta y se arrepienta y haya para él sanidad. Dios, vemos, está ligando la restauración, la sanidad al arrepentimiento, a la conversión. Y hemos entonces de estar predicando, por supuesto, el arrepentimiento para vida, así como también el Evangelio de las inescrutables riquezas de la gloria de la gracia de Dios en Cristo Jesús, por la cual Él convierte a pecadores y perdona a pecadores y reconcilia a pecadores consigo mismo. Hemos pues de estar anunciando esto y, por supuesto, también viviéndolo, ¿no?, en todo aquello que el Señor nos muestra, ¿no? Nuestra vida, ¿no?, ha de ser una vida de arrepentimiento continuo a diario. Esa es nuestra vida, ¿no?, de estar arrepintiéndonos y confesando al Señor nuestras faltas y nuestros pecados, sabiendo, como dice Primera de Juan, ¿no?, que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de toda maldad. Y si pecamos, tenemos a un abogado en los cielos, a Jesucristo el justo, el cual pues se entregó a sí mismo por nosotros. Y es de tal virtud su sacrificio que dice es por nosotros, el pecado de nosotros y lo de todo el mundo. Si todo el mundo viene a pedir los pecados, el perdón de los pecados, lo obtendría, porque no se queda corta la virtud de nuestro Señor Jesucristo, la virtud, el precio de su sacrificio, es un valor infinito para que todos los pecados de todos aquellos que se vuelvan en arrepentimiento y sean pues perdonados y lavados en su sangre. Bien, hermanos, pues que el Señor nos ayude y nos bendiga, y bendiga esta porción de esta palabra. Y vamos a cantar pues también...